cerámicos, superconductores, o sea, básicamente es el área más grande de física actual en cantidad de investigadores y de recursos. Contarle un poquito, un par de ideas que son fundamentales en el área, o sea, no es exactamente lo que trabajo yo, sin embargo está en todo lo que hago yo. Y para eso, básicamente necesito solo esta transparencia. Después las transparencias que siguen están todas escritas, son feas, pero la idea es contarle un par de principios físicos que están abajo de sistemas de muchos cuerpos y que en general se asocian con sistemas biológicos. Cuando uno habla de sistemas biológicos dice que la complejidad surge porque tiene demasiadas cosas interactuando que son muy complicadas de detallar y entonces aparecen cosas como la vida, por ejemplo. ¿Está bien? Que al fin del día uno podría decir, bueno, yo escribo la ecuación de Schrödinger. Está ahí, obviamente, que la biología es una rama menor lo cual es absurdo. La idea es mostrarles que eso aparece mucho antes que en los seres vivos. Que si ustedes tienen que describir sistemas que incluso parecen fáciles, porque uno cotidianamente los cree fáciles, aparecen estructuras que no son simplemente pensar las partes constituyentes separadas. ¿Está bien? Y eso tiene estas 4 ideas metidas. La continuidad adiabática, que es una cosa un tanto volada, pero que tiene mucho sentido. Hija de eso es la cuasipartícula, que es otra cosa que en la carrera uno casi no la escucha. Uno escucha mucho partícula, pero una casi partícula, que es media partícula, un cuarto partícula. La ruptura de simetría, que esto uno lo escucha, pero no entiende qué es. Y universalidad, que jamás lo escucha. Entonces, bien, la idea de continuidad adiabática es una idea sencilla, pero muy poderosa. Imaginen que ustedes están al principio del siglo XX y están empezando con materia condensada. En esa época se llamaba física de metales. Porque lo único que queríamos entender era por qué los metales conducían a electricidad. ¿Está bien? Entonces, no importa a qué altura de la carrera están, los primeros modelos que se hacían de conducción de electricidad eran absolutamente triviales. Bueno, metales, una cosa llena de átomos, los electrones son pelotitas con carga negativa, si le ponen una diferencia potencial, la pelotita negativa va a tocar un lado. ¿Está bien? Ese es el modelo que viene en el CBC. ¿Está bien? Asombrosamente está bien. O sea, uno hace eso, se llama Debye, se llama lo que sea, y el tipo se gana un Nobel, diciendo que son pelotitas. Entonces lo primero que uno se tenía que preguntar es decir, bueno, este tipo dijo que son todas pelotitas que están cargadas, ¿sí? Que ven el campo externo, pero que no se ven entre sí. O sea, cuando Debye hace la cuenta, esas pelotitas cargadas no interactúan entre sí. ¿Sí? Entonces cuando uno avanza y tiene más experimentos, tiene más cosas, lo primero que se pregunta es, bueno, ok, la aproximación de Debye fue que los electrones no interactúan entre sí. Uno mira, compara la energía cinética y la energía potencial y son iguales. Entonces dice, pero pará, Debye dijo que no interactuaba. Y eso pasa un montón de veces. Entonces la primera cosa que tiene esto es que la mayoría de las teorías de esta área son teorías no interactuantes. O sea, son teorías súper sencillas en las cuales no hay interacciones. Y maravillosamente funcionan. Y cuando uno mira, ni siquiera son perturbativas las teorías. ¿Está bien? ¿Entienden lo que quiero decir? Ni siquiera puede ser perturbaciones, porque diverte el segundo orden. Explota toda la cosa del mundo. ¿Sí? Sin embargo, esto es básicamente la base del 90% de las teorías. Entonces uno tiene que preguntarse por qué la interacción no hace nada. ¿Está bien? ¿Por qué no hace nada? Siendo que es tan importante. Entonces uno hace el experimento un poquito mejor. Y cuando hace el experimento un poquito mejor y mide las propiedades de esos electrones que están conduciendo, se encuentra con un par de sorpresas. La masa no es la masa del electrón. ¿Obvio? La carga es la misma. A veces. Las propiedades magnéticas son distintas. Pero son simplemente que las propiedades básicas del electrón están renormalizadas por otros factores. La masa es la mitad, la susceptibilidad magnética es el triple, ¿está bien? Pero sigue siendo la descripción válida como que es una partícula cargada con un electrón, pero que las cosas se han renormalizado. Eso renormalizado porque es una palabra fallo, que está en campos, que está en todos lados, lo que está más adelante en la carrera ya la habrán escuchado. Todas las propiedades se renormalizan. Es sencillamente que se multiplican por un número las cosas, incluso los infinitos, para que dé algo razonable. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puede ser que uno pueda seguir describiendo con las mismas propiedades físicas que uno le asignó al electrón cuando estaba suelto, que es un electrón de verdad, a este electrón metido en el material?
esa partícula que ahora tiene masa distinta y un par de cosas distintas, son robustos. ¿Qué quiere decir que son robustos? ¿Qué cosas se usa para describir? El momento lineal, ¿no? Quiero decir, el momento magnético, lo que sea. Todos ellos son propiedades que salen por simetría. ¿Está bien? Para los que estén al principio de la carrera, lo que estoy diciendo es un poquito misterioso, pero los que estén un poco más avanzados, que hayan empezado mecánica, saben que, por ejemplo, cada simetría que tiene el sistema tiene asociada alguna conservación. Para los que son de menos de mecánica, piensen lo sencillo. ¿Cuándo se conserva el momento lineal? Bueno, cuando no hay potencial. ¿Por qué? Porque si yo me muevo con un cierto momento para este lado, no veo nada, nada cambia. Entonces, ¿por qué va a cambiar la velocidad? ¿Está bien? Si hubiera un potencial y yo me muevo, cuando me muevo cambia algo. ¿Está bien? Ese algo hay que demostrar que está asociado con el impulso lineal. Lo mismo uno lo puede hacer con el momento angular. El momento angular va a estar asociado a simetría de rotación. Si yo puedo rotar, ¿está bien? Y no veo nada, bueno, nada me va a cambiar la velocidad así, y entonces no va a cambiar mi momento angular. ¿Se entiende? La idea es sencilla, la demostración es hermosa, pero básicamente lo que estoy diciendo es que la simetría le va a ganar a la interacción. O sea, por más fuerte que sea la interacción, si el nuevo sistema, con todas las interacciones prendidas, lo comparo con el sistema sin interacciones, y no cambian las simetrías son capaces de bancarse la presencia de las interacciones. Eso se llama continuidad diabática. Quiere decir que si yo tengo un sistema de referencia que no tiene interacciones, y tengo el sistema real con interacciones, yo puedo conectar de manera uno a uno el estado fundamental de este con el estado fundamental de este, el estado de excitación 1 con el estado de excitación 1. Uno a uno puedo seguir la relación entre el sistema sin interacción y el sistema con interacción. Y los mismos números o las mismas propiedades que usaba para describir el no interactuante, los puedo usar para describir el interactuante. Entonces, en la práctica, el metal son electrones boros. ¿Está bien? Lo único que hizo la interacción es cambiarme las propiedades de masa, de respuesta magnética y demás del material. ¿Sí? Entonces uno sigue hablando de electrones. De hecho, lo hacen todos estructurados, en realidad nunca son electrones. Pero bueno, son más o menos electrones. ¿Se entiende? O sea, lo único que hicieron las interacciones fue renormalizar. Las cuasipartículas son los estados que uno encuentra. ¿Sí? Estos nuevos estados se llaman cuasipartículas, porque no son partículas. La partícula verdadera es el electrón. ¿Está bien? Pero lo que uno ve en el metal es una excitación, si quiere, o una cuasipartícula, en el sentido de que, ¿cómo sé yo que es una partícula? Digo, ¿por qué el electrón es una partícula? Nada, porque tiene una propiedad definida y no se va, no desaparece en el tiempo, ¿está bien? Es estable en el tiempo. Las cuasipartículas son exactamente eso. Son partículas, porque tienen propiedades bien definidas, tienen la mitad de la masa, el triple del momento de un lado, lo que sea, del electrón, tienen los mismos números que lo caracterizan, para los temas adelante tienen los mismos números cuánticos, ¿está bien? Y lo que hacen es que en el plazo, en el tiempo característico de los que hago los experimentos estos, no desaparecen, están ahí. Si esperan mucho sí desaparecen, por eso cuasipartículas, ¿está bien? Entonces esa idea fenomenal se le ocurrió a un tipo que, si está más adelante en la carrera lo van a ver mucho, que es Landau. Y obviamente Landau lo hizo así. Bueno, a ver, como es obvio, las interacciones simplemente renormalizan las propiedades básicas y nada más. O sea, todos son sistemas limpios. ¿Está bien? Fíjense que si uno lo piensa con electrones en un metal, uno se puede usar, si uno todavía no llegó a la materia más alta, todavía se puede hacer la imagen mental de F3. En F3 uno dice, bueno, si yo tengo un electrón así, en realidad no lo llamo electrón, es una carga y tengo un medio, entonces el medio lo que hace es polarizarse y la carga efectiva que veo es más chiquita. ¿Está bien? Entonces, bueno, si yo tengo que agarrar un electrón y arrastrarlo adentro de un metal, no lo estoy moviendo solo. Cuando el chabón se mueve, se trata de quedar pegado a los iones. ¿Está bien? Y aparte lo molestan los otros electrones. Entonces es normal que tenga más masa, porque tiene más inercia. Esa es la idea que está abajo, que parece sencilla y uno se cree que entendió. Pero las renormalizaciones pueden hacer cosas muy raras. Imaginen que uno se queda con esa idea del líquido de Stern, que es lo que hizo Landau. Esto de que es renormalizar la masa y bla bla bla, qué sé yo. Cuando uno está con eso, se puede encontrar con cosas muy raras. Por ejemplo, algunos tipos que estaban estudiando superconductividad se preguntaron si ese líquido de Fermi, si ese mar de electrones, casi electrones, digamos, era estable.
Y lo que encontraron los tipos es que era inestable si aparecía una interacción de atracción entre ellos. ¿Está bien? Si por alguna razón esos dos electrones con carga igual se atraen, fíjense lo que puede llegar a la renormalización, que dos electrones con la misma carga se atraigan, si eso pasaba, todo este líquido de Fermi se venía abajo. Y lo que demostraron es que si se viene abajo, ¿a dónde se van abajo? Es al superconductor. En el superconductor, los electrones o esos cuasi electrones con la misma carga se atraen. Y el que media en hacer la interacción efectiva atractiva es la red. ¿Está bien? O sea, el hecho de que tengas la red hace que la renormalización no solo te cambia el valor de la interacción, que eso uno se lo cree fácil, sino que le cambia el signo. O sea que puede ser bastante complejo. Bueno, ¿qué pasa con las transiciones de fase? Todo esto que yo dije es bueno y es válido. ¿Cuánto me queda? 5, no tengo que correr como... Menos preguntas. Claro. ¿Qué pasa en la transición de fase? Todo esto que yo dije de continuidad diabática quiere decir que yo puedo prender la interacción de fasito y el sistema va a mantener los niveles que tiene. Tengo el no interactuante, me voy al interactuante de fasito y todo bien. ¿Qué pasa si cruzo una transición de fase? Explota todo. Si cruzas una transición de fase, va a haber un cambio de simetría del sistema. Como hay un cambio de simetría, todos saben lo que es una transición de fase. Piensen en el agua líquida que se hace hielo. ¿Está bien? En el agua líquida lo que uno tiene es que el sistema es uniforme. Cuando lo hago hielo es un cristal y las direcciones no son más equivalentes. Hay direcciones más o menos privilegiadas. Eso es un cambio de simetría. Con el cambio de simetría, las propiedades que eran robustas dejan de ser. ¿Se entiende? Entonces cada vez que hay una transición de fase, aparecen estados que no tienen nada que ver con el estado no interactuante anterior. ¿Está bien? Y en particular, si yo los quiero escribir en función de los grados de libertad anteriores, porque uno sigue pensando que tiene electroncitos, o que tiene atomitos en una red, en el caso del líquido, lo que aparece son modos colectivos. O sea, las nuevas excitaciones del sistema, las nuevas propiedades del sistema, son acciones conjuntas de las partículas viejas. Y lo más sencillo es cuando uno pasa de líquido a sólido. Es un ejemplo fácil. Cuando uno tiene un líquido, el líquido no puede vibrar. Cuando se forma un sólido, ¿está bien? Los iones van a estar formando una red y esa red colectivamente puede tener vibración. Eso le damos un nombre fashion, que es un fonón, que está por acá, pero no es otra cosa que tiembla un poquito la red. ¿Está bien? Eso es un modo colectivo. O sea, vos ves excitaciones o cuasi partículas del sistema que involucran muchas partículas de las de anterior. Cuando no cruzo la transición de fase no involucra muchas, es solo una renormalizada. ¿Está bien? De paso, todas estas ideas de materia condensada son las mismas ideas que van a estar en teoría de campo y que van a estar en partículas de alta energía. Es todo igual, porque las ideas estas físicas son muy generales. ¿Y qué pasa con esto de universalidad? Y acá ya termino. La idea es así. Si uno tiene y se sueña todas las posibles energías con interacciones de las más locas del universo, la cantidad de cosas que puedo imaginarme son infinitas. Pero si yo acepto esta cosa diabática, esta conexión adiabática, la cantidad de energía de partículas libres que hay son muy pocas. ¿Se entiende? No hay muchas maneras de tener partículas libres, básicamente tener energía cinética. ¿Está bien? Entonces no hay muchos que uno se pueda imaginar. Si no hay muchos, uno puede ver que puede anticipar universalidad. Quiere decir que varios sistemas que a priori son totalmente distintos, como el estado de referencia no interactuante tiene que ser igual, van a tener propiedades que se describen con la misma teoría. Ejemplos, por ejemplo, los fotones y los fonones. Los fotones son luz, los fonones son vibraciones de electrones. Son iguales. ¿Está bien? La teoría de baja energía de fotones y la teoría de baja energía de fonones son iguales, son vibraciones de algo. ¿Está bien? Y si quieren una cosa más rara, las ondas de spin antiferromagnética, o sea, el material puede tener ondas de magnetización adentro, se comportan igual que los fotones y que los fonones. ¿Está bien? O sea, el hecho de que yo tenga pocos estados de baja energía para escribir hace que un montón de sistemas que a priori son muy distintos sean muy parecidos. ¿Está bien? Esas son ideas que están abajo de materia condensada y que están abajo de física de altas energías con otros nombres, pero lo mismo. Las rupturas, las transiciones de ruptura de fase que se escuchan ahí, que el Higgs toma masa cuando se rompe, es eso. O sea, cuando uno tiene un sistema con una simetría, ¿sí?, tiene un modelo de baja energía. Cuando rompe la simetría, tiene nuevas excitaciones. En particular, en altas energías, bueno, toma masa el Higgs y todas esas cosas raras. Pero es la misma cosa.